Ahora en esta computadora, listo. Bueno, inicio aquí y ponemos pantalla completa. Listo, entonces, en esta semana nos vamos a concentrar en esta parte que está acá, digamos, la promoción de nuestra investigación para el máximo impacto. Y digamos que aquí se trata un poco de cómo nosotros, como autores del artículo que acabamos de publicar, empezamos a hacer un proceso de gestión activa, de visibilización, digamos, de esa producción. Es como hacer ruido, o eso que digamos en Colombia decimos, como que si la gallina pone un huevo sin hacer ruido, nadie se entera. Pero digamos, hace mucho, mucho ruido para que pueda ser visible, ¿vale? Entonces, un poco de lo que hoy vamos a tratar es un poco cómo hacemos este ejercicio de promover nuestra investigación para el máximo impacto. Y por qué digamos que es, digamos, importante considerarlo, porque es que a veces se nos olvida, digamos, el contexto en el que nos encontramos. O sea, muchas veces nosotros decimos, mm, ¿cuánta investigación se produce? ¿No? O sea, ¿cuál es, digamos, como la tendencia y lo que, digamos, observamos, digamos, sobre todo después de la pandemia? O sea, lo que nos quedó del COVID posterior es prácticamente una tendencia incremental de crecimiento, alrededor de un 5% por año. Eso digamos que nos permite, mi parte, nos permite que podamos empezar a decir, bueno, si alrededor, digamos, de 5 millones de artículos se publican al año, pues, ¿cómo hacemos para que nuestra investigación que acaba de ser publicada pueda ser escuchada, vista, pueda posicionarse? Eso es básicamente como la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que en últimas debemos hacer y cómo podemos lograrlo? Entonces, digamos que para eso, eso no sucede porque lo mandemos únicamente a una buena revista, ¿sí? Digamos que las revistas con su equipo editorial, digamos que tienen un conjunto, digamos, de creadores de contenido, por decirlo así, influenciadores que tienen, digamos, como esta búsqueda por tratar de ubicar nuestra posicional, digamos, nuestra investigación y la revista, digamos, en una comunidad, en un conjunto, digamos, de personas. Pero para nosotros, digamos que es también qué es lo que nosotros como autores individuales podemos hacer. Digamos que una parte es lo que hace la investigación, la revista como tal, y otra parte la que nosotros hacemos. Y entonces aquí digamos que en este punto ya empezamos a pasar un poco de la comunicación científica, es decir, el artículo como tal, vamos a dividirlo un poco como en dos cosas, digamos. Una, nos vamos a concentrar en la comunicación científica, que es la calidad, digamos, del manuscrito, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de las semanas. Pero ahora digamos que nos vamos a mover un poco hacia la divulgación científica, es decir, que vamos a tratar de volver nuestro artículo, un resumen, una noción, unas pocas palabras que posibiliten que el público general, público no especializado, o inclusive público especializado, pueda ver nuestro artículo o encontrarlo cuando se pone en un motor de búsqueda. Entonces, desde esa perspectiva es como desde el lugar en el que nos vamos a ubicar, cómo nos vamos a posicionar. Entonces, lo más importante aquí es tener muy, muy claro cuál es nuestra investigación, cuál es el argumento principal de nuestra investigación. Y eso supone entonces entender cuáles son las palabras clave, eh, digamos, más potentes. Y a veces aquí se trata un poco de empezar a pensar, bueno, si yo tengo claro el mensaje, entonces también tengo claro la mejor manera de comunicarlo. Bien, entonces desde esa perspectiva, pues vamos a mirar que existen algunas herramientas o tips que nosotros de pronto podemos pasar por alto. Si bien nosotros hasta el momento hemos hablado, digamos, hemos hablado un poco del tiempo que deberíamos dedicarle a preparar un buen resumen, porque muchas veces el resumen es la puerta, digamos,
de comunicación, de acceso, visibilidad que tiene nuestro artículo. Muchas veces, muchos de nosotros como autores no leemos el texto completo, sino que simplemente leemos el título cuando nos llama la atención y ahí pensamos en la posibilidad de leer el resumen. Entonces, más allá de el título, pues sí es importante como que lo que estamos proponiendo en el resumen sea un resumen fácilmente digerible. Y como vamos a ver, que dentro de ese resumen contenga palabras clave, palabras que puedan posicionarnos dentro de un área temática. Eso quiere decir que cuando nosotros seleccionamos una palabra clave, lo estamos haciendo con la finalidad de ponernos en el lugar de cómo nos gustaría que, o cómo yo encontraría o cómo yo buscaría eh, el artículo o un tema relacionado con el artículo, con el tema que estamos buscando. Entonces aquí estaríamos conectando un poco lo primero de cómo es construir la estructura de un manuscrito, pero en este, digamos, aspecto principal implicaría como la selección deliberada, intencional de palabras clave dentro del resumen. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mantener en el resumen prácticamente algunas de las palabras clave que estamos utilizando. ¿Por qué, digamos, es importante esto? Mm, la optimización, digamos, la optimización de los motores de búsqueda, lo que pretende es que le digamos al buscador que somos los más relevantes dentro de esa área temática. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, que el concepto por el que nos buscaron aparece dentro del título o dentro del resumen o dentro de las palabras clave, o digamos que nosotros pensamos siempre como en títulos y distintos niveles de título, ¿cierto? Digamos que cuando hacemos una, una organización o maquetación, digamos, del trabajo, nos pensamos en títulos y subtítulos. Entonces, digamos que lo que estamos diciendo desde este momento es que la elección de los títulos y subtítulos tiene que ver más que nada con la elección de palabras o conceptos clave que ayuden a que por donde nos busquen nos encuentren. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien en los títulos de primer nivel vamos a utilizar términos clave, ojalá descriptores de ciencias de la salud o normalizadores de tesauros, cualquiera que queramos utilizar, los términos MESH o los términos de los descriptores en ciencias de la salud, para poder entonces que la persona pueda, cuando decimos persona, me refiero a la persona que está haciendo la búsqueda, pero que el motor de búsqueda que use, que normalmente es Google o normalmente puede ser una base de datos, pueda encontrar o mostrar nuestro artículo como uno de los primeros resultados, porque normalmente ustedes han notado que cuando hacemos búsquedas, muchas veces por defecto aparece es el que mejor se ajusta a la búsqueda, es decir, por coincidencia. Y esa coincidencia se logra es siendo reiterativos. Reiterativos en términos de que si en la búsqueda utilizamos tres palabras para buscar, si yo como artículo tengo en el título, en el resumen, en las palabras clave y en los títulos de primer y segundo nivel, que son los títulos como más relevantes, la palabra que encontré, pues yo voy a aparecer como un artículo muy relevante porque repito muchas veces el término de búsqueda, ¿sí? Y eso digamos que a nosotros nos ayuda bastante en el sentido de que si bien hay que cuidar el mensaje, digamos, hablábamos de la argumentación, del mensaje claro, ¿cierto? Ahora digamos que vamos a ponerle como un sello personal y es revisar las palabras que vamos a utilizar dentro del resumen, dentro del título y dentro de las palabras clave y subtítulos. Las conclusiones también es importante que aprovechemos, o sea, si bien es importante que la conclusión no es la repetición del resumen, pero que sí permita como llegar a los argumentos que los datos nos permiten concluir, que nos permiten interpretar, decir a partir de los datos. Y aquí nuevamente se repite el hecho de, en la misma conclusión, volver nuevamente a utilizar palabras potentes, palabras clave,
que los motores de búsqueda encuentren de forma reiterativa. Bien, las referencias, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que les recomiendan las revistas que las referencias que utilicen tengan hipervínculos. Es decir, que idealmente si es una revista de alto impacto de cualquier cuartil, lo que va a buscar es la posibilidad de estar interconectada. ¿Eso qué quiere decir? Que un link me lleve, si yo doy sin salir del artículo, pueda mantener, pueda mantenerme dentro de la misma página navegando entre artículos. Entonces, a veces nosotros, al no colocar un hipervínculo, obligamos a la persona que tenga que salir de la página a buscar el artículo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, para volvernos, posicionarnos dentro de las búsquedas, pues es que nuestro artículo tenga absolutamente todo. Entonces, vamos a cuidar no solamente las referencias que vamos a colocar, no referenciar por referenciar, que habíamos hablado en sesiones anteriores, sino que además vamos a cuidar que tengan los hipervínculos y que los hipervínculos funcionen también, porque muchas veces colocamos hipervínculos sabiendo que están mal, es decir, que cuando le damos clic sale error o nos conduce a un DOI inexistente, pues es mejor que en ese orden de ideas, pues busquemos una mejor referencia. O sea, quitemos esta referencia y busquemos una referencia que diga lo mismo, que esté más actualizada a la que usamos y que además, ojalá, sea de una revista de alto impacto. ¿Por qué? Porque las revistas de alto impacto lo que en últimas están diciendo es que se dirigen a una comunidad más extensa, mientras que las revistas de menos impacto son a comunidades muy específicas, más pequeñas, a murmullos, a localidades, a personas, pocas personas. Entonces, cuando nosotros en las referencias ubicamos revistas de alto impacto, nos estamos asegurando de que hay un alto público que consume esas revistas y que si nosotros estamos citando ese artículo, yo no sé si a ustedes les ha parecido normalmente cuando buscan que dicen artículos que han citado este artículo, ¿no? Entonces uno está leyendo el artículo clásico del 2000, no sé, 22, ¿vale? Muy citado, y cuando mira dice, ¿qué artículos han citado este artículo? Y aparece usted. Bien, ¿por qué? Porque usted citó ese artículo. Entonces, normalmente a veces uno llega por bola de nieve a usted sin estarlo buscando. Diciendo, este artículo tiene muchas citas, ¿quién lo ha citado? Y además tiene términos clave que lo posicionan a usted de primero. Entonces, basándonos en esta misma lógica, es importante que cuidemos los hipervínculos dentro de nuestro manuscrito. Es algo así como si nosotros, pues ustedes normalmente lo han vivido con sus compañeros, colegas, que dicen, mira, de otras universidades, yo te cito y vos me citas, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos mantener la colaboración entre grupos, pero al mismo tiempo que aparezca que la investigación que yo publiqué es relevante para una comunidad aparte a la mía, para que no sea endogámico, ¿no? Entonces, digamos que lo que estaríamos diciendo aquí es que por donde se metan, lleguen a nosotros. Entonces, de alguna manera yo digo, ok, si tengo claro que, por poner un ejemplo, tengo mis datos del artículo, ¿sí? Entonces, esos datos, esas bases de datos de mi artículo en bruto, yo puedo generar un artículo de datos con él, que no me pide que analice los datos, simplemente me dice que diga cómo obtuve los datos y para qué pueden ser utilizados. Y además, la ventaja que tiene este tipo de artículos es que yo en esos artículos puedo decirle a la persona en qué artículo he utilizado esos datos. Entonces, la persona puede llegar porque está buscando datos para trabajar e investigar en un área similar a la mía y se da cuenta que obtiene los datos, pero además sabe que yo con esos datos produje un documento, un artículo científico. Entonces, pueden llegar por los datos, pueden llegar directamente por el artículo o pueden llegar por otros artículos si utilizamos dentro de las referencias revistas de alto impacto. Entonces, fíjense que aquí el asunto ya no es tanto eh, cuando decimos la pertinencia de la cita, también es que tengamos en cuenta la calidad de la revista en la que esa cita se produjo.
Pues si yo tengo dos opciones, una de una revista colombiana eh, de divulgación, o tengo la misma información, o sea, otro artículo que me permite decir lo mismo, pero de una comunidad mucho más extensa, mucho más internacional, pues podría reemplazar la cita para favorecer la presencia de mi manuscrito y la probabilidad de ser citado. Entonces uno empezaría como a decir, ok, significa entonces que voy a cuidar los hipervínculos dentro de mi artículo pensándolo como, ¿puedo producir un artículo de datos? Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Les voy a salir un momentico porque pues esto, digamos, no está dentro del curso así propiamente, pero me parece interesante que ustedes lo conozcan. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar esta base de datos, Mendeley Data, ¿sí? Existen múltiples repositorios, hay muchos repositorios, pero digamos que este es un repositorio. Para los que estuvieron el año pasado conmigo en el curso, veíamos a Mendeley Data como una alternativa de ciencia abierta. Entonces aquí ustedes pueden crear, digamos, una cuenta. Si tienen la cuenta de Mendeley, pueden usar la misma cuenta. Y esto es para que ustedes puedan, como un repositorio de datos exclusivamente. Entonces, absolutamente datos de laboratorio, lo que quieran cargar allí, que ustedes puedan y que tengan los derechos para hacerlo, lo pueden hacer y automáticamente se genera un DOI que es citable. Entonces, cuando yo en mi artículo científico digo que los datos son de acceso abierto y que pueden ser consultados mediante este link, pues entonces ya estoy dirigiendo a la persona hacia mi propia página personal, ¿vale? Entonces, casi que lo que estoy haciendo es manteniendo a la persona dentro de mi red, ¿vale? Porque literalmente de lo que se trata un poco es de empezar a tejer las redes de comunicación científica, de divulgación científica. Entonces, la probabilidad de citación, pues depende ya en este momento también de qué tanto la gente conoce mi mensaje, pero además de que lo conoce, viene el asunto de que sea claro, ¿cierto? Entonces, Mendeley Data para los datos y para lo que decíamos de artículos de datos, entonces podríamos utilizar, hay varios también, pero digamos que Data in Brief también es una alternativa. Es una revista que se especializa en la publicación de artículos de datos. Entonces ahí también van a encontrar qué es lo que les piden y ustedes se van a dar cuenta que no les piden análisis de los datos, ¿vale? Vale. Entonces, voy a volver a la presentación para que podamos continuar. Pues con eso en mente, digamos que uno dice, ok, eso significa que yo puedo tener en mi ruta de producción, en mi ruta de publicación, estoy trabajando en mi artículo, pero para mi artículo usé unos datos, entonces voy a cargar los datos y genero un DOI que voy a utilizar en mi artículo. Además, también puede ser que escriba un protocolo antes de pasar el proceso de la recolección de datos y todo lo demás. Tengo un protocolo de laboratorio, un protocolo de trabajo de campo, ¿sí? También existe la posibilidad de registrarlos. Protocols IO, pues digamos también otra alternativa que también veíamos el año anterior. Mm, Protocol SAE, esta, digamos que es una opción que se puede también utilizar eh, para que ustedes ahí puedan gestionar, digamos, sus protocolos, también les genera un DOI. eh, y pues el que utilizamos para los que han estado participando del momento de acelerar. Entonces, para los que han participado de Martín Investiga, ¿sí? Digamos, Open Science Framework. Esto, digamos, también es una muy buena herramienta. Aquí podemos gestionar desde proyectos de investigación hasta los artículos científicos. Todo, digamos, estaría aquí. Entonces, para los que estuvieron en el curso del año pasado,
Esto es ciencia abierta, así que se puede, digamos, también gestionar. Entonces aquí, gratuito, completamente gratuito. Si ustedes ya quieren hacer donaciones, pues ya, pues ustedes quieren hacer, pero no es una obligación. Entonces, lo que estábamos diciendo es que para nosotros es fundamental como, oye, ¿cómo me puedo posicionar? Listo. Voy a cuidar los hipervínculos dentro de mi artículo, en las referencias, voy a compartir mis datos de investigación. Entonces digo, ok, tengo mi protocolo antes de, inclusive hay artículos de exclusivamente metodología. Entonces yo escribo mi metodología, mi protocolo, lo mando y entonces aquí ¿qué sucede? Que me retroalimentan mi protocolo y el compromiso es que si es aceptado el protocolo, yo debo de publicar los resultados en esa revista. Entonces de alguna manera me aseguro como de tener un artículo de métodos, un artículo ya completo, extenso, ¿bien? Con el proceso de revisión por pares, tanto en los métodos como en los resultados. Eh, en la guía de autor de las revistas ustedes pueden encontrarse esto, ¿sí? Revistas que te dicen, mira, te puedes presentar tu protocolo, por ejemplo, Plus One, de yo estoy como editor, hacemos eso, ¿no? Tu protocolo y después de tu protocolo, artículo completo. Pero hay muchísimas revistas con esta tónica. Entonces, ustedes cuando revisan sus revistas, miren las alternativas que tienen también para planear cómo van a gestionar su publicación. Algunas ideas pueden ser tener su protocolo, tener su Mendeley Data, y tener entonces su artículo de datos, ¿sí? Se pueden hacer a la par, o sea, yo puedo publicar mi artículo completo y luego mi artículo de datos, sí, no hay ningún problema. De hecho, sería lo más recomendable porque al tener ya publicado mi artículo completo, puedo en mi artículo de datos poner el link a mi artículo completo. Entonces la persona me encuentra o por los datos o por cómo se obtienen esos datos más en desarrollo o por los resultados o lo que encontré con sus datos, ¿no? ¿Qué hice con ellos? Eh, una imagen siempre es importante, por eso es trabajar sobre la claridad de ellas, la calidad de ellas, que no aparezca con un celular la fotografía, digamos, de la radiografía, mm, que aquello que nos ha llamado la atención aparezca pues marcado, no como la flecha, que todo se pueda leer por sí mismo. Eh, porque si bien yo puedo invitarte a leer, pero si yo encuentro una imagen defectuosa, si yo encuentro un lenguaje poco claro, ¿sí? Pues entonces va a ser muy difícil para mí como recomendar este artículo. O sea, qué desafortunado, lo encontré, pero, pero, pero no para seguirle dando como recomendaciones al artículo, como un me gusta, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poco de cómo nos posicionamos en términos de, o sea, hacer SEO. A veces uno piensa como en marketing, ¿no? Aquí es un poco de marketing de su artículo. Entonces, siempre fijarse, por ejemplo, como, digamos, en el título tenemos palabras clave que se repiten, que tenemos un link que nos dirige al artículo automáticamente, que los aspectos destacados también están con palabras clave. Entonces aparece repetido, repetido todo el tiempo lo que queremos posicionar. O sea, esto es nuestra variable principal, este es nuestro resultado principal, ¿no? Y eso digamos que es importante que se mantenga como consistente. Miren que es de esa manera. Hipervínculos a los autores, igual todo esto se genera automáticamente cuando nosotros publicamos nuestro manuscrito. Esto es, digamos que es la tendencia ahora de publicación continua, tratar de mantener a la persona dentro de la interfaz, digamos, de trabajo, que no salga de aquí. El resumen, por ejemplo, también es una idea, digamos, de volver nuevamente sobre la palabra clave una y otra vez, solamente que ya esta palabra clave ya se utiliza es para un contexto más amplio o para situar, digamos, el mensaje un poco más preciso. Entonces, de lo que nos importa a nosotros es tratar de maximizar la visibilidad de nuestro artículo. Por eso, seleccionar claramente cuáles van a ser las palabras clave. ¿M? Y a partir de, oye, ¿qué es lo que genera, digamos?
más tráfico, ¿no? O sea, cuando yo busco algo, yo puedo tener distintas maneras de buscarlo. ¿Cuál es la más, por la que más personas buscan? Y a veces digamos que hay poquitos que son como sencillos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros en Google, yo escribo, por ejemplo, con esto, él automáticamente me va a sugerir cuáles son como las búsquedas frecuentes en este momento. Entonces, por ejemplo, en este momento, pues, Día de la Madre, digamos que parece ser como donde más tráfico hay en este momento, ¿sí? Pero yo puedo probar por otras letras. Entonces, en mi área de trabajo, yo puedo empezar a explorar cuáles son las formas en las que la gente busca, ¿sí? Para yo también de esa manera entender un poco cuáles pueden ser los términos que puedo usar dentro de mi manuscrito también, sin salirme por ejemplo, puede que en mi manuscrito yo utilice los descriptores en ciencias de la salud, los tesauro, ¿cierto? Porque son los indexadores como más grandes. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando nosotros, por ejemplo, eh, usamos aquí un descriptor en ciencias de la salud, nosotros siempre vamos a encontrarnos con que nos va a sugerir, o sea, nos va a decir, por ejemplo, los sinónimos. Entonces, a veces se nos olvida que no es necesario, es decir, que cuando yo uso un concepto como salud, por ejemplo, muy general, entonces tengo, por ejemplo, asistencia ambulatoria sería como la palabra fuerte que utilizaríamos, que involucraría todo este conjunto de sinónimos. Es decir, que si una persona busca por visitas clínicas, ¿sí? Eh, no importa si busca por visitas clínicas, si yo puse este como mi palabra clave, mi título, pues va a llegar allí, ¿vale? Entonces ahí lo importante es un poco como el entender también la importancia que tiene utilizar tesauros, porque ayuda un poco como a la normalización del concepto, que independientemente de todas las formas posibles, pues se va a unificar en una sola manera de encontrarlo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, en este apartado, pues es importante como que yo diga, bueno, entender un poco cuál es el potencial tráfico de búsqueda que voy a encontrar, pero al mismo tiempo, ¿para qué lo voy a usar? Ah, pues lo voy a usar entonces para la divulgación científica. ¿Eso qué quiere decir? Que en redes sociales como Liking, Facebook, YouTube, la que salga, Instagram, lo que sea, pues yo voy a usar las palabras por las que la gente busca, ¿cierto? Para que llegue a mi artículo, ¿sí? Porque lo que me interesa es que me encuentren. O sea, en el vasto mundo de la información, lo que queremos es posicionarnos en torno a un concepto. Entonces yo puedo utilizar los hashtags y todas estas cosas eh, reafirmando mis palabras clave, mis palabras potentes por las que quiero posicionarme. Em, el título y el resumen que incluya estas palabras clave, que también anime a las personas, o sea, este asunto que a veces vemos en YouTube de suscríbete, dale like, eh, es invitar también a que discutan tu artículo, puedes poner una pregunta que convoque a las personas y sugerir la lectura de tu artículo para discutir contigo, participar en discusiones que están abiertas. Ahorita les muestro, digamos, algunas, bueno, en Live por ejemplo, se puede hacer, pero principalmente es un poco como en tu comunidad, digamos que este Twitter, que ahorita es X, pues digamos que te permite un poco como empezar a tener un tema de conversación simplificado, que un poco mañana vamos a abordar un poco más como las redes sociales en sí, pues cómo lo hacemos bien, pero como para que nos hagamos una idea de para dónde vamos, ya una vez que tenemos nuestro artículo publicado, nos corresponde a nosotros empezar a cacaraquearlo, que la gente se entere de lo que estamos haciendo y de las posibles debates que puede generar lo que hemos encontrado, cómo puede impactar la cotidianidad, las conversaciones. Puede que en la práctica no tenga algo concreto, pero en lo teórico puede que sí. Entonces, es eso, crear, digamos, encabezados que ayuden a que otros
puedan ver nuestro manuscrito por encima de otros. Mm, por ejemplo, las palabras que ubicamos, perdón, las imágenes que ubicamos en los manuscritos, las figuras que utilizamos en los manuscritos, si podemos, dentro del subtítulo de la imagen, porque normalmente cuando publicamos, publicamos las imágenes como adjuntos y entonces quedan como hipervínculos. Entonces, entre más hipervínculos normalmente trae un manuscrito, digamos que empieza a posicionarlo mucho más alto por encima de otros dentro de la dinámica pues, de posicionamiento respecto a un tema, que es en últimas lo que nos importa. Normalmente es muy raro, pues, a no ser que usted sea muy juicioso, que usted pase de los primeros 100 resultados que le muestra una página cuando busca. O sea, normalmente se queda entre los primeros 100 como explorando. Pero entonces, si nosotros podemos estar dentro de los primeros 10, dentro de los primeros 10, 5, pues es mucho más sencillo que primero lean el título, lean nuestro resumen y puedan tener un poco más de probabilidad de citación y visibilización. Por ejemplo, hay palabras como que son taquilleras, ¿no? Que muchas veces mueven. Por ejemplo, si nosotros contradecimos algo que es socialmente aceptado en el título, ¿sí? Puede hacer que la gente, a lo periódico amarillista, ¿no? Como tratar de invitar a abrir el manuscrito, a leer un poco más, a entender de qué va el argumento, ¿no? Eso también en la divulgación científica es muy válido, ¿sí? Entonces, a veces, eh, una cosa es mi comunicación científica, mi artículo, y otra, mi divulgación científica, que sería mi presencia en redes, el cómo yo puedo usar Facebook a mi favor y las redes, digamos, académicas a mi favor. Entonces, siempre, pues, utilizar fuentes externas autorizadas. Ojalá que nunca haya una fuente que le demos clic y nos advierta de peligro, nos salga una imagen de su equipo, puede estar en riesgo, ese tipo de cosas, pues automáticamente es como no, es que esto a donde me está llevando y voy a salir de seguirme involucrando y pensando en posibilidades de citarlo, ¿no? Posibilidades de recomendarlo. Porque en último lo que queremos es que compartan el manuscrito, que lo divulguen con otros. Puede que si no les sirve a ellos, oye, yo creo que a mi compañero de maestría, a mi compañero de doctorado, a mi compañero le pueda servir. Mm, Esto de los backlinks es supremamente importante, que era un poco lo que hablábamos hace un momento, que es como un artículo o un link que nos lleva nuevamente a nosotros, como si fuera un círculo. Entonces, puede que la persona entre estaba buscando datos sobre depresión, yo tengo un Mendeley Data con depresión, pero también encuentra que tengo un protocolo donde tengo un procedimiento para poder obtener esos datos y el plan de análisis que tengo planeado, pero además se encuentra que tengo un artículo publicado con eso. Entonces, como que él no iba a leer mi artículo, él tampoco iba a leer mi protocolo, él quería los datos, pero en últimas termina explorándolo todo. Y es un poco como eso, tratar de tener distintas y ojalá fuentes confiables, como las que les mostraba pues, hace un momento. Cuando nosotros estamos a ver, aquí es un poco para los que son muy sociables, ¿cierto? Que les gusta estar con muchas personas, pues digamos que esto les viene supremamente bien, ¿no? Que es cuando vamos a congresos y entonces viene el almuerzo, viene, pues oye, esas oportunidades cara a cara son vitales como para promover el artículo, para decir, mira, acabo de publicar esto, se trata de esto, ¿cierto? Y la gente te puede decir, oye, te invito, ¿no? Quiero leerlo, ¿cierto? Entonces, a veces también las mismas revistas cuando publicamos nos dan un enlace que podemos usar para divulgarlo. Entonces, podemos en Twitter decir algo utilizando el tipcito de Google, cómo es que lo buscan, para empezar a invitar a ir al manuscrito, al artículo completo, ya para una divulgación un poco más extensa, no con tanto tecnicismo. A no ser que yo, digamos, pertenezca a un grupo, hay grupos en Facebook, hay grupos en distintas redes sociales, como más especializados. Entonces me dice, bueno, yo en este puedo compartir.
A veces hay cadenas de WhatsApp o grupos de WhatsApp que nos dicen, este grupo es para abordar temas de depresión. Ah, pues mi artículo es en eso, pues puedo compartir. Ah, es que no dejan participar, entonces puedo escribirle por interno al administrador del grupo y decirle, mira que si puedes compartir este y como una breve reseña, algo que invite, digamos, a la lectura. Entonces, por ejemplo, existen alternativas, pues el Sevier es, digamos, una de ellas, pero cada casa editorial tiene ideas. O sea, lo que nosotros necesitamos es como decir, oye, por ejemplo, Mendeley, si yo uso Mendeley para referenciar mis manuscritos, yo puedo, dentro de mi Mendeley, donde aparece mis publicaciones, cargar mis publicaciones. ¿Por qué? Porque Mendeley normalmente, o a veces uno busca, ¿cierto? Y te dice, hay un artículo sobre ese tema. A veces uno está, pues no sale de internet, sino que se queda dentro de Mendeley y uno dice, bueno, vamos a ver qué artículos hay. La base de datos de Mendeley está compuesta por los artículos que los autores, que son dueños de ellos, dicen, este artículo es mío, y lo ponen en la carpeta de mis publicaciones. Entonces, fíjense que en Mendeley ustedes van a encontrar una carpeta de ustedes. Si ustedes la tienen vacía y tienen publicaciones, pues la primera tarea es empezar a meter ahí sus publicaciones. Mm, bueno, en LinkedIn ustedes pueden empezar a compartir imágenes, publicaciones, debates. Si usted tiene una página, de pronto en la universidad o donde la tengan, ¿cierto? Que ustedes puedan colocar allí su lista de publicaciones. El ORCID es supremamente importante porque nos ayuda, número uno, a que podamos adueñarnos y que nadie reclame como suyo algo que no es, por más que se llame parecido o incluso igual que yo. Y eso es importante porque el ORCID es como un número de cédula. De hecho, hago una cuña, digamos, el bot, digamos, de MinCiencias, con el que nos van a medir dentro de poco, va a tomar de referencia a ORCID. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ojalá siempre que publiquen, acostúmbrense a poner sus ORCID y mantengan su ORCID actualizado. O sea, se ve la actualizado, pero casi que igual de importante es, si tengo este artículo en mi CVLAC, tengo este artículo en ORCID. Es un poco como en ese sentido, tratando de esta interconexión que fácilmente se puede hacer. El ORCID, pues ustedes creo que lo conocen, es este, ¿sí? Si no lo tienen, se crea completamente gratuito. Igual la universidad vi que ha hecho capacitaciones para esto, así que espero que igual si alguna inquietud o algo, pues puedan escribirme por el foro si necesitan apoyo, soporte en esto. Pero entonces, el ORCID es importante para eso, para que podamos crear un número único nuestro y que a partir de ahí todas las publicaciones que se generen con este nombre, ORCID va a rastrearlas y te va a decir, esta publicación es tuya y tú dirás sí, ¿vale? Se automatiza, se lo pueden configurar para eso. Em, Ahí sí es importante que siempre que vayan a publicar, pues sus datos de autor y número de ORCID. También esta parte del perfil, digamos, de Scopus también es bueno tenerlo, solo que este solo se los otorgan cuando ustedes han publicado dentro de revistas que están indexadas en Scopus. Entonces aquí es básicamente como que si le damos clic acá a este hipervínculo nos va a redirigir. Y aquí también es importante para aquellos que tienen su perfil ORCID que puedan unificar sus nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, hay revistas que te ponen, por ejemplo, en mi caso, Botero, ¿cierto? Yo soy Alejandro Botero Carvajal, y entonces ponen Carvajal Botero, Alejandro, o Alejandro B. Carvajal, y así sucesivamente todas las posibles combinaciones. Y eso lo que genera es que me va a tratar como si fueran distintos autores cuando es el mismo autor. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí es importante que ustedes puedan eh, gestionar, digamos, dentro de su cuenta de Scopus, estas
completamente gratuita esta parte, digamos, del Scopus ID. Entonces ustedes se crean su cuenta eh, y entonces empiezan a explorar dentro del el auto feedback. Ustedes pueden explorar aquí por el nombre que ustedes quieran. Entonces, por poner un ejemplo, Donoso Carlos. No sé si exista Donoso Carlos. Y entonces digamos que lo que para nosotros es importante es si yo tengo alguna reclamación que hacer, por ejemplo, me aparece una afiliación que no es la afiliación apropiada, por ejemplo, me aparece una universidad para la cual trabajaba en su momento, pero no quiero que sea esa la afiliación eh, con la que la gente me vaya a ubicar, ¿cierto? Pues yo puedo hacer una corrección de afiliación, puedo hacer una corrección de documentos que de pronto no aparecen. Entonces, por ejemplo, en mi caso, 2024, en Scopus en este momento todavía no se ha cargado. Entonces yo escribo y digo, mira, esta publicación todavía no aparece en mi perfil. Eso digamos que es importante como empezarlo a gestionar también, porque es un poco como la visibilidad que tenemos. Bueno, cuando abra, pues lo miramos. Pero entonces, digamos que el Scopus ID, un poco es en esta, tiene la condición de que quiere haber publicado al menos un artículo para, dentro de una base de datos de las bases de datos de Scopus, para tener el Scopus ID y ya está. Entonces ustedes le pueden buscar y dicen, bueno, si no aparezco, de pronto es porque no, la revista en la que publiqué no está indexada en Scopus y ya está. ¿Tiene solución? Sí, se publica en una indexada. ¿Qué quiere decir esto? Q1 a Q4, ¿vale? Entonces usamos el SJR para decir, listo, voy a publicarme aquí y voy a aparecer y puedo empezar a gestionar mi ID. El cara a cara, pues lo que mencionábamos es súper importante, casi que en sus estados de WhatsApp, o sea, casi que el asunto se vuelve como en la firma del correo electrónico, que aparezca tu publicación, el link a tu publicación, como la invitación a, porque de pronto si la persona no conocía, pues por una forma u otra, llegue a entender un poco eh, este asunto, porque lo que nos importa a nosotros es que el otro entienda la magnitud de lo que se hizo, porque es relevante, ¿sí? De qué forma lo puede utilizar, por qué debería él de leerlo un poco más, o por qué debería incorporarlo dentro de su investigación, así como cuando muchas veces estamos de tutores de estudiantes y les decimos, mira, yo te recomiendo que leas a este autor o que hagas esto, esto, otro, porque nosotros sabemos que ese artículo le sirve para algo, no para que me cite, sino que realmente es útil para ese propósito. Entonces, de esa manera nosotros podemos empezar a trabajar eh, sobre empezar a divulgar nuestro manuscrito. Muchas veces las instituciones tienen canales de comunicación, la universidad tiene canales de comunicación, entonces es nuestra labor darle a conocer a la institución e invitar a la institución a que divulgue por las redes sociales de la institución. Entonces no es lo mismo que yo como autor individual aparezca, sino que además pueda aparecer en las redes de la institución, Facebook, YouTube, etcétera, de la institución que tiene pues una comunidad bastante grande. No es lo mismo uno con no sé, X cantidad de amigos en Facebook a una institución con mayor cantidad, donde la divulgación es importante. Puede ser también que te hagan comunicados de prensa, que te llame la misma institución para, ver, queremos hacer una nota sobre tu artículo, ¿no? Contarnos un poquito, que queremos hacer un corto, alguna cosa. Es importante entonces para nosotros visibilizarlo. Lo que vamos a ver, digamos, dentro de las otras secciones, un poco qué es lo que vamos a utilizar, digamos, en estas boletines informativos, resúmenes de prensa, todo esto, para empezar a favorecer la aplicabilidad de la ciencia. O sea, nosotros estamos en generación de nuevo conocimiento y en este que estamos aquí es en apropiación social del conocimiento. Entonces aquí es un poco, oye, ¿cómo podemos hacer que la gente conozca nuestro trabajo, lo lea, y lo comparta y sea como un asunto de como interés compuesto? Con el paso del tiempo, más y más personas lo conocen, ¿no? Mm, es muy importante obtener crédito por el trabajo que hemos hecho. ¿Dónde hacemos esto? Cuidando nuestros perfiles, o sí, cuidando nuestros Scopus ID, o
Todos los perfiles, nuestro CVLAC, mantenerlo actualizado. En los créditos de autor, o sea, en esta partecita que tenemos aquí, ¿sí? Las contribuciones de los autores, donde nos preguntan, bueno, ¿qué hizo cada uno? Ahí en esa parte es supremamente importante que ustedes dejen claro, oye, en este artículo, ¿qué fue lo que yo hice? ¿No? ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando un metodólogo para algo parecido, pues voy a buscar, en este artículo, ¿quién fue el metodólogo? Ah, él, ¿sí? ¿Vale? Ese tipo de cosas es importante como de empezar a mostrar la experticia. Esto también sirve para la evaluación de proyectos en ciencias. Digamos que como pares evaluadores, muchas veces la selección, digamos, de qué tan bueno, qué tan pertinente es, se hace sobre la base de la publicación que tenemos y lo que tenemos en el CBLAC. Pues desde esa perspectiva es importante que reclamemos, nos adueñemos de aquello que hemos hecho. Si bien ahorita pues es muy normal la colaboración amplia, ¿cierto? Eh, la comunicación amplia, es decir, la colaboración amplia, es normal, digamos, artículos numerosos de 6 autores, ¿no? Más de 6, digamos que a veces se vuelve, vamos a encontrar revistas que nos dicen no aceptamos más de 6 autores, ¿sí? Que eso esté bien, eso esté mal, el asunto es cómo empieza como a ponerse como una vigilancia un tanto sobre artículos que justifican que hayan más de 6 y artículos donde de pronto uno dice, bueno, pero es que es un artículo muy sencillo para que hayan 20 autores, ¿no? Entonces se vuelve un poco como un ejercicio de cómo justificamos realmente la participación que hizo cada uno dentro del manuscrito. Pues porque hablábamos de esta colaboración, porque lo que estamos buscando es mayor presencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, a mí nunca me había pasado la publicación de Lancet, como hay un montón de autores de todas partes del mundo, hay comentarios que yo no leo, o sea, yo no entiendo porque son en un idioma como el ruso, ¿no? Como unas cosas ahí todas extrañas que toca poner para traducir qué fue lo que te comentaron, ¿no? Pero entonces lo que quiero decirles con esto es, cada comunidad, es decir, cada autor aporta su comunidad. Entonces, si por ejemplo somos 6 autores de distintas instituciones, de distintas partes del mundo, pues significa que son 6 comunidades muy variadas, donde más probabilidad entonces hay de citación, de visibilidad y etcétera. Pues por eso, cuando colaboren, digamos que, como que la justa medida, ¿no? Como que decimos, bueno, ¿cuántos autores internacionales, cuántos nacionales de dónde, ¿no? Para que también eso pueda jugar a su favor, ¿sí? Bien, sí, cuando se más citas, claro, lo que mencionábamos, si yo pongo mis datos a disposición, pues alguien te va a decir, oye, pues yo también estoy investigando en esto, ¿por qué no hacemos una investigación conjunta? O sea, mi centro de investigación o mi universidad tiene la plata para investigar. Necesito datos de este país tuyo donde tú estás. Y ya está. No, es que yo no hablo inglés, es que lo interesante del asunto es que hay un alto interés por hacernos entender, ¿no? Entonces, lo importante es eso, como que si el prerequisito es hay que hablar fluido o nos podemos comunicar por correo electrónico, ¿sí? Y cuando haya una llamada por internet donde tengamos que hablar, pues qué posibilidad hay de que nos acompañe alguien que nos pueda hacer de traductor, si es que es necesario, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que no es necesario. Bueno, ahora y todas estas herramientas tecnológicas chévere, que las usemos, ¿no? O sea, para aumentar nuestra exposición a otros idiomas completamente gratis. Promover nuestro artículo, Facebook, Instagram, todas las redes sociales que vayan a surgir en las siguientes generaciones, son escenarios. Ten en cuenta que es, como si estuviéramos en un congreso gratuito donde ponemos a dinamizar nuestra investigación sobre conclusiones a las que hemos llegado. A veces uno, como latinoamericano, piensa, ¿qué relevancia tiene esto? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho y les comparto esto. Una vez vi una señora que dijo, yo les voy a compartir esto porque yo no lo sabía. Y no sé si ustedes lo saben. Y era exprimir un jugo de un limón. Yo usaba la puntita por acá, con un palillo, y luego exprimía y salía como si fuera un tarrito. Me pareció increíble, ¿no?
Entonces, ustedes no saben el impacto que pueda tener sus ideas. Pues no las fijen ustedes, no digan, no, eso no tiene valor. No, eso ya lo sabe todo el mundo. No, si ustedes comuniquen. O sea, la labor es, vamos a comunicarlo, vamos a ver y te puedan preguntar y les puedan contestar, ¿no? Que se vuelva como una comunicación, una interacción. Eso también para los motores de búsqueda, como que ve, esta discusión tiene reacciones, ¿no? A veces ustedes por ranking les llega cosas como tal persona publicó una pregunta y ha generado debate, ¿no? Y te dice inclusive 5 minutos de lectura, 2 minutos de lectura. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a pasar el dedo, ¿no? O sea, cosas muy rápidas. Nos toca ser muy precisos. Compartir enlaces a nuestros artículos. Entonces, X, en Twitter anterior, tran, palabras clave que nos posicionen, invitar a la lectura a una imagen bonita, link al artículo, ¿sí? eh, Publicar regularmente, que la gente se acostumbre como a tener un diálogo contigo como autor, sea en el tema que sea. Ah, es que no he publicado nada todavía. Bueno, pero estás en el camino, por eso estás matriculado, estás haciendo esto. Entonces empieza a publicar, pues si tienes el tiempito de sacar, bueno, ve, tengo esta reflexión, tengo esto, para que cuando salga tu artículo ya hayas construido pues una comunidad que al menos dice, oye, hay participación, hay algo, ¿no? Seguir a las personas influyentes en el campo. Ustedes pueden encontrar, ahorita vamos a ver, cómo aparecen personas que tienen muchas situaciones o mucha divulgación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros las seguimos, muchas veces, bueno, nos enteramos cuando publica algo, pero al mismo tiempo, cuando esa persona hace algún tipo de discusión y yo pueda participar ahí, soy visible para un montón de personas, ¿sí? Los resúmenes gráficos, importantes, porque son como presentamos nuestros datos de una manera esquemática, de una manera más gráfica que cualquier cosa. Al respecto no se ha dicho nada. Digamos que el año pasado, cuando veíamos resúmenes gráficos, les enseñaba que había que poner título. Ahorita en una revista me dijeron, no, no se pone título, quítelo. Entonces yo digo, ok, o sea, cada revista va a tener como su regla para presentar los resúmenes gráficos, pero chévere que uno pueda pensar esquemáticamente, gráficamente, para que se entienda lo que nosotros hicimos. Ya hablamos de, de esto y voy a mostrarles ResearchGate como otra herramienta. Ah, bueno, aquí está el auto feedback. Entonces fíjense que Donoso Carlos, hay bastantes, ¿no? Pero solo uno con el nombre Donoso Carlos Dazo, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué es lo que nos está diciendo también de qué lugar del mundo es, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, apareciera con el mismo nombre en diferente universidad? Pues yo digo, tengo que unificar que soy yo mismo, ¿no? Corregirlo, ¿vale? Entonces, todo esto, pues, es importante para nosotros de gestionar. Mm, Entonces, ¿cómo, digamos, lo haríamos? Vamos que si nosotros nos ubicamos en este autor y yo quisiera ver un poco como sobre él, entraría, entraría a consultarlo, porque era eso, matarlo. Bueno, entraríamos a consultarlo, pero, pero la finalidad de esto no es tanto como es ustedes entran, miran, tengo distintos nombres, voy a solicitar la unificación. Tengo publicaciones, no están en mi perfil, voy a solicitar la unificación. Esta herramienta de ResearchGate es una página como un Facebook académico. Esta parte que está aquí es algo que hay que utilizar. Eh, entonces, por ejemplo, hacer preguntas a la comunidad. También nos puede aparecer cuando tenemos algún tipo de, de publicación, ¿sí? O sea, lo que yo ahorita quería mostrarles, que hay aquí en recientes, a ver si eso es.
Ahorita mi compu falló, me falló. Entonces vamos a ver si lo tengo aquí en la carpetita donde normalmente aparece si están guardadas y si no están, pues no están. Voy a mostrarles sin entrar acá. Yo, por ejemplo, puedo promover mi investigación. O sea, si yo, por ejemplo, acabo de cargar un documento, ¿sí? Quiero agregar, pues, agregar un documento, yo puedo crear ahí mi perfil, pero entonces puedo generar por cualquiera de las categorías que aparecen y yo la acabo de cargar, acabo de subir todo. Él me va a preguntar que si quiero darle como un empujón a la visibilidad de mi manuscrito. Es completamente gratuito. De hecho, me va a decir que sea sucinto respecto a qué es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviarlo a todos los investigadores de la comunidad de Research Gate que estén interesados en las palabras clave que yo indiqué. ¿Sí? Esto que hablábamos del posicionamiento SEO, pues bien, es una manera como de visibilizar nuestro manuscrito. Entonces, a uno como investigador le llega una comunicación que dice, se acaba de publicar un artículo relacionado contigo. También en Google Scholar nosotros podemos crear alertas, cargar nuestra investigación allí también es otra manera de visibilizarlo. Voy a compartirles el link de la asistencia del día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud. El día de mañana vamos a trabajar.